Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre el proyecto titulado Perfil Clínico y Epidemiológico de la Población Infantil con Diagnóstico de Tumores del Sistema Nervioso Central. A modo de introducción tenemos que saber que los tumores del Sistema Nervioso Central son la primera causa de muerte por cáncer en la población infantil. Esto es importante porque su incidencia, a pesar de ser variable, es importante en la pediatría debido a que en los niños menores de 18 años su incidencia es alta. En cuanto a la localización, podemos tener supratentoriales o infratentoriales y es importante esta clasificación debido a que los supratentoriales se da mejor en los niños de menos de 3 años y mayores de 10 años, mientras que los infratentoriales se dan más en los niños de edad de 3 a 10 años. Continuando con los signos y síntomas, tenemos que los más prevalentes pero inespecíficos van a ser debido a diferentes causas como la edad, el tipo histológico del tumor o la localización. Es importante que tenemos aquellos más frecuentes, la cefalea matutina, vómito o papiledema. Entre otros podemos tener alteraciones visuales, ataxia, convulsiones y que están directamente relacionados a la localización del tumor. En cuanto al tipo histológico del mismo, el más frecuente en la literatura se reporta que en pediatría es el astrocitoma pilocítico seguido de los tumores embrionarios, siendo el medulloblastoma el más frecuente y por último los tumores ependimarios. Es por eso que nace la necesidad de crear este proyecto donde su objetivo principal es determinar el perfil clínico y epidemiológico de la población infantil con diagnóstico de tumores del sistema nervioso central atendidos en un hospital de alto nivel de complejidad entre el periodo 2015-2020. Este estudio fue un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo que tuvo como criterios de inclusión todos aquellos pacientes entre los 0 y 14 años de vida con diagnóstico ya sea clínico o imageneológico de tumores del sistema nervioso central atendidos en la institución entre los periodos ya mencionados. En la muestra se realizó un muestreo no probabilístico de casos consecutivos y se analizaron las historias secundarias a la información recogida de las mismas. Se realizó un análisis de información dependiendo si las variables eran cuantitativas o cualitativas y dependiendo a su naturaleza, si eran no normales o normales para las cuantitativas o las frecuencias en las cualitativas. Obtuvimos como resultados que se analizaron 335 historias, de las cuales se descartaron 265. Quedamos para analizar con 70 historias clínicas, de las cuales predominó el sexo masculino con 57.1% y una mediana de edad de 9 años. En cuanto a los paraclínicos y los métodos diagnósticos, tenemos que los más frecuentes solicitados, siendo variables no excluyentes, el ionograma y el hemoliocograma. Para el diagnóstico se utilizó la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética nuclear con la misma distribución. Pero en cuanto a la biopsia, esta no se realizó en el 100% de los casos para el diagnóstico, dependiendo de la localización en la bóveda craneana, no siempre era posible realizar la punción. En cuanto a los antecedentes personales, el más frecuente se encontró que fueron los episodios convulsivos con un 10%, seguido del retraso en el neurodesarrollo con un 9%. Lo que ustedes ven en pantalla como adicionales, que representa un gran número en la población, refiere a unos que no son directamente estadísticamente significativos en el proyecto, como insuficiencia adrenal, que tenía un 1%, o hidrocefalia y otros. En cuanto a las manifestaciones clínicas, las más frecuentes fueron las náuseas y vómitos, seguidas de los signos y síntomas motores, y en cuanto al tipo de tumor analizamos dos características: los marcadores de inmunohistoquímica, siendo la más frecuente la proteína de proliferación celular nuclear, el Ki67, y la variante histológica, siendo la más frecuente en el formulario la variable otros, donde se encontraba la neurofibromatosis tipo 1 no maligna con un 34.3%, que cursaba con nódulos de Glisch, neurofibromas o gliomas, seguidos del medulloblastoma con un 11.4%. Ya para terminar, en cuanto a la discusión, tenemos que en cuanto a la edad y el sexo y la presentación clínica está muy concordante con la literatura actual. Sin embargo, en cuanto a la histología del tumor, lo que ya mencioné en cuanto a resultados difiere en lo que se encontró, por ejemplo, en Forjas y colaboradores en el 2020, como ven en pantalla, y Basadik en 2013. A modo de conclusión y para terminar, tenemos que tener en cuenta que esta es una entidad con alta frecuencia y prevalencia en la población infantil. Sin embargo, los síntomas son muy inespecíficos y siendo una de las principales limitantes a la hora del diagnóstico y teniendo en cuenta que es una mortalidad infantil bastante alta por cáncer. Es por eso que esta información de este proyecto es sumamente valiosa para mejorar el pronóstico, para un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, siendo una entidad que, como ya dije, implica una alta mortalidad y además altos costos en la salud colombiana, y es importante recalcar que es limitada la bibliografía local a partir de esta información.
Por último, se crea también la necesidad de que hay una sugerencia de que el sistema de salud requiere mejoras para estrategias de tratamiento, debido a que acá el tiempo es sumamente importante en la mortalidad de los niños. Muchas gracias.